Saludos locos de la tinta, ¿qué tal estáis? Yo soy Búho, esto es el Búho de papel y hoy os traigo otro vídeo explicativo de cómo realicé esta pieza de un búho realista con 2 claveles y una margarita. Siempre digo lo mismo en mis vídeos, simplemente os voy a enseñar mi forma de trabajar, mi forma de hacerlo para que podáis probar y si os valen mis consejos, pues eso que os lleváis, mucho mejor. No quiere decir que tengáis que hacer las cosas así, cada uno tiene su método, cada artista tiene un método diferente y simplemente os voy a comentar un poco cuál es el mío. ¡Vamos a por ello! Esta pieza es sobre todo en el antebrazo exterior, por lo que yo normalmente suelo poner a mis clientes boca abajo, apoyando el brazo en toda su longitud en un apoyabrazos grande que tengo. De esta forma yo estoy bastante cómodo a la hora de trabajar para delinear, para hacer cualquier cosa y al cliente sobre todo no se le carga el hombro ni le duele tanto la postura, ya que hay veces que la postura, si les tenemos demasiado inclinados cuando es sentada, puede ser un poco más molesta. Ahora a la hora de delinear estoy delineando con una 3RL de 0.30 de Akira Body Art, que en equivalencia sería casi como una 3RL 0.25 de Z Revolution, para que os hagáis una idea. Es una línea muy finita. A mí me gusta delinear antes de trabajar todo el realismo. Me gusta porque creo que mis trabajos de realismo aguantan mejor cuando tienen un pequeño delineado con un tono dark, con negro o incluso con tonos mucho más ligeros, pero simplemente para marcármelo todo y como va a estar dividido en 2 sesiones para no tener luego que estar haciendo el puzzle y volver a pegar la plantilla y perder tiempo en eso. Es mi forma de trabajar. También habéis visto, los que ya seáis veteranos, que en mis vídeos también hay trabajos en los cuales trabajo sin delinear nada, de abajo arriba y todo, para que veáis que se puede hacer de diferentes formas, así que lo suyo es que busquéis la vuestra, la apropiada. Aquí estoy trabajando con una 3RS de Bluebird de 0.25. Es un tipo de aguja que me gusta mucho porque me permite delinear con menos definición que una RL, lo que le da mucho más realismo a la pieza, pero a la vez también me permite sombrear y rellenar, sobre todo en espacios muy reducidos donde la Magnum cuesta un poquito más de meterla. Entonces aquí, a la vez que estoy delineando, estoy ya tocando algunas texturas de lo que es el plumaje y rellenando un poco lo que vienen a ser los huecos más oscuros, los tonos dark o negro puro. Como veis, no tengo tampoco lo que se dice una organización excesiva en cuanto a cómo trabajo. Yo, al ser diestro, trabajo de derecha a izquierda y de abajo a arriba para no ensuciar demasiado con la plantilla cada vez que limpio y conservar todos los detalles lo máximo posible, ya que como veis mis plantillas son bastante detalladas, son muy elaboradas, para evitarme tener que estar todo el rato mirando la imagen de documentación, la imagen de referencia. Entonces a mí me gusta delinear muchísimo toda la plantilla y trabajarme muchísimo todos los detalles que luego voy a plasmar en el tatuaje. Los claveles iban a ir a color, así que decidí con una 5RL o también con una 7RL delinear en rojo, en un rojo vino, lo que viene siendo el contorno de los claveles. De esta forma después podré rellenar, sombrear y todo y le dará más realismo, ya que los claveles no tendrán una línea negra, porque entonces perderíamos un poco ese toque realista que le queremos dar a la pieza. Para hacer esto, muchos de los que estáis empezando vais a tener problemas porque el color ensucia mucho y arrastra mucho, entonces cuando secáis y arrastráis con el papel podéis emborronar la plantilla o llevárosla de por medio. Mi recomendación, como podéis ver a lo largo del vídeo, es que no arrastréis la tinta, ¿vale? Que siempre mejor con pulsaciones. Haciendo varias presiones sobre la piel con el papel, absorbéis esa tinta restante lo justo para poder ver por dónde estáis trabajando, pero no arrastréis hasta que no hayáis delineado toda la pieza, ya que es contraproducente porque podéis perder detalles del stencil. En este tipo de tatuajes la textura de los búhos es muy importante. Hay artistas que simplemente, al igual que la melena de los leones, simplemente la sugieren. Con esto me refiero a que hay artistas que simplemente, sobre todo el pelaje cerca de la nariz del búho o la melena en los leones, por ejemplo, o otro tipo de pelajes, lo sugieren a base de un sombreado suave que parece que le da un aspecto esponjoso, pero realmente no le están dando la textura real.
Es muy respetable, es muy correcto, pero yo, por ejemplo, soy de los enfermos. A mí mi TOC no me permite hacer eso y yo necesito hacer toda la textura del animal, ¿vale? Toda la textura que veo en la imagen. Entonces la 3RS me viene muy bien porque puedo ir delineando todo el plumaje y demás. Como veis aquí, lo mismo, voy sombreando, voy delineando, voy haciendo textura del plumaje, rayitas, puntitos, es decir, no hay realmente un orden establecido. Según me va pillando y según veo más cómodo al cliente o menos cómodo, pues le voy girando el brazo y voy haciéndolo. La textura cerca de los ojos de los búhos es bastante complicada porque son un entramado de plumas, de aguja, que parece que está entretejido y es más complejo de hacer por eso, porque tiene muchos detalles. Así que normalmente ahí os viene bien el hacer pequeñas delineaciones y puntitos, que son los huecos que hay entre las plumas. A mí por lo menos es lo que más me funciona para reproducir este tipo de textura, y siempre prefiero hacerlo con la 3RS. La 3RL va a estar más delimitada para el tema de los ojos, de las pupilas, como estoy trabajando ahora, ya que ahí sí que necesitamos una definición muy buena y demás. Pero después lo que viene siendo los laterales de los ojos, todo ese plumaje, como veis, pues voy haciendo poquito a poco su textura a base de punteados, de rayitas y de ir marcando. Es realmente un delineado bastante irregular, ¿sabes? Que te lo va dando la mano, como estáis viendo. No es tampoco algo que tenga que ser súper bien trazado como pueda ser en un old school, ¿vale? El realismo es todo lo contrario al old school. El old school son un delineado perfecto, limpio, finísimo, y finísimo no de grosor, sino me refiero de calidad. Y el realismo es todo lo contrario, es un delineado más guarro, más irregular, más sucio, no porque busquemos eso, sino porque en la realidad no hay líneas en sí, hay contraste de manchas, de luces y sombras. Entonces no exige un delineado tan definido como otros estilos, ¿vale? Es simplemente que tenéis que tener un poco en claro en cada trabajo cómo lo vais a hacer y qué os va a exigir, porque no todas las técnicas funcionan igual para todo. La parte de las cejas y de la frente de los búhos es un poquito más compleja. A mí me recuerda mucho a trabajar el tema del pelaje en tigres o lobos, el tema del pelaje en general del hocico, ¿vale? De los animales, porque es un poco de ese estilo. Pero en este caso la frente está muy manchada por zonas negras y se asemeja mucho al pelaje de un tigre en menor escala. ¿Qué quiere decir? Que vosotros ahí, ya sea con RL o RS, mi recomendación o lo que yo utilizo en la RS, debéis de delinear ese tipo de manchas negras de forma difusa, que parezca pues eso, pelaje. ¿Por qué? Porque es un plumaje que no parece tanto una pluma como más bien pelo, que es como una pluma muy peludita. Entonces hay que hacerlo pues peinando hacia arriba poco a poco y dándole esa textura, y sobre todo de claro a oscuro. Esto es muy importante y siempre lo repito mucho en mis trabajos. El realismo siempre os aconsejo, primero si vais a delinear, después texturizar, aplicar los negros puros, y una vez que ya tengo la textura y los negros puros, ya sobre esa textura ya trabajo las sombras, y siempre trabajo de claro a oscuro. ¿Por qué? Por pura lógica, porque un trabajo que queda claro siempre lo puedo oscurecer más, siempre puedo saturar más el pigmento, pero un trabajo que queda oscuro no lo puedo aclarar. Entonces siempre, si no estáis muy experimentados en este tipo de técnicas o simplemente os gusta ir con precaución, siempre mejor trabajar de claro a oscuro. Como veis, una vez que estoy peinando las manchas negras, que son las principales y las que van a dar realmente el aspecto visual general de cómo es el búho, me dedico más a las manchitas pequeñas, que son con pelaje mucho más cortito, texturas mucho más de punteado y que son más laboriosas, pero realmente se hacen fácil. O sea, esto, como siempre digo, es un trabajo que conseguiréis este nivel con la práctica. O sea, esto no es algo complejo en sí. Sí, es laborioso, y el realismo es lo que tiene, que es un desafío a vuestra técnica y sobre todo a vuestra paciencia, porque todos los trabajos de realismo exigen muchas horas, exigen mucho ojo, fijarse mucho en la imagen y copiarla tal y como la vemos y reflejarla, y sobre todo el adaptarla al cuerpo del cliente, ya que no es lo mismo
un antebrazo como estoy haciendo, que es una zona medianamente cilíndrica pero plana, que a lo mejor hacerlo en una zona más abombada como pueda ser en una rodilla o en un hombro. Entonces todo eso lo tenemos que valorar cuando pongamos la plantilla para saber un poco cómo debemos de trabajar todo este tipo de cosas. A la hora de texturizar, a mí me gusta siempre, hay artistas que lo hacen al revés, sombrean todo el tatuaje y luego lo último lo texturizan. A mí en los animales me gusta más texturizarlos y después sombrear, simplemente porque creo que la textura ya de por sí da un contraste de luces y sombras, y entonces el sombreado que yo le vaya a dar lo controlo mucho mejor, la intensidad y la oscuridad, viendo en contraste o en contraposición con lo que hace con las sombras que le voy aplicando y la textura que le he aplicado anteriormente. No sé si me explico, pero para explicarme mejor vamos a dedicarle un minutito. Si vosotros texturizáis, y lo podéis comprobar practicando en un papel, si vosotros dibujáis un árbol y texturizáis línea, 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 todo líneas paralelas muy juntas por sectores, vais a ver un momento que cuando completéis toda la corteza del árbol, el árbol ya parece que tiene sombras y luces por sí mismo, y es simplemente la textura. Con lo cual ahí solo haría falta meter un poco de sombreado y ya tendríamos el árbol casi acabado. Si lo hacemos de la otra forma, sombreamos el árbol dejando una superficie lisa, a la hora de texturizar también vamos a conseguir el mismo resultado, pero el contraste no lo vamos a dominar tanto, ya que estamos metiendo líneas parejas sobre algo que ya está sombreado. Pues a eso me refiero un poco con lo de que yo prefiero texturizar primero. Alrededor de los ojos de los búhos es la parte más tediosa para hacer este tipo de trabajos y la que más me gusta hacer, porque esto sí que es un reto, porque es una zona que está muy poblada de plumas y de textura y es bastante compleja. Todo lo contrario a las orejas, aunque no lo creáis, los búhos tienen orejas. Y las orejas de los búhos es la zona como más esponjosa, a mí me recuerda un poco al pompón de los conejos, ¿vale? Entonces siempre ese tipo de textura es más un cepillado sugiriéndolo, pero no entramos tanto en darle detalles como pueda ser aquí con la 3RS, que si veis voy picando una y otra vez, y como acabáis de ver lo que hago es secar pulsando, secar haciendo presión varias veces, pero no arrastro. Esto ya incluso con el stencil casi por completo terminado. ¿Por qué hago esto? Porque me permite el stencil tener mayor control si presiono y quito la tinta sobrante, pero si arrastro puedo borrar parte del stencil. Y a mí por lo menos, que eso me ha sucedido cuando era más principiante, no me ha gustado, porque al final en los tatuajes de realismo tenemos que intentar no alejarnos de la foto de referencia. Entonces si se nos borra parte del stencil ya tenemos que estar fijándonos cada 30 segundos en la imagen, y cada paso que demos cerciorarnos de que lo estamos dando bien, de que medimos bien el ángulo y la longitud de cada trazo. Sin embargo, cuando te curras mucho una plantilla, pues no tienes que tener tanto trabajo. ¿Veis? Ahora ya está todo eso texturizado. Y yo soy de los que primero empieza con el fondo. Hay artistas que prefieren hacer la figura y luego darle una capa mucho menos luminosa al fondo. Yo prefiero dar alto contraste a mis piezas y entonces el fondo suele ser más oscuro. En este caso tampoco es que vaya a ser un fondo negro, va a ser todo con tono medium, y ya veréis como luego en la segunda sesión, que sobresaturaremos el fondo, el tono medium ha quedado bastante suave, lo que nos ayuda a sacar un poco más hacia adelante la figura del búho, que va a ser la figura oscura. Como siempre digo, es buscar un poco los contrastes. Para los que os lo estéis preguntando, las esferas son un poco el efecto bokeh de la fotografía, los desenfoques que hay por detrás de luces y objetos. Tampoco es algo necesario, a mí me gusta añadirle un poco a este tipo de imágenes, pero tampoco le deis excesiva importancia, porque realmente es un poco por decorar el fondo y que no sea solo un fondo liso sin más. A la hora de rellenar el fondo o de sombrearlo, yo sigo trabajando con modo cepillo, como yo digo, con la Magnum. ¿Qué quiere decir? Que en vez de meter la aguja e ir frotando como hacemos normalmente cuando rellenamos a color, lo que hago es que si esta es la piel, voy peinando con péndulos
lo que es la zona, y para saturar bien la zona lo que hago es que si empiezo hacia un sentido, después cruzo hacia el sentido contrario, voy cruzando, haciendo como un tramado de cruces con la Magnum. De esta forma pues puedo saturar más de pigmento y me aseguro de que esté todo bien saturado y uniforme. Y en caso de que alguna zona lo necesite, como ahora, lo que hago es apoyar bien las agujas y muevo por encima, pero con la velocidad de mano de aplicación bastante suelta, bastante rápida. De esta forma puedo asegurarme de oscurecer ciertas zonas, pero no dañar demasiado la piel como para inflamarla en exceso. Al meterle el fondo oscuro y como primer elemento, lo bueno que tenemos es que el contraste del fondo con el blanco de la figura, que aún no hemos contrastado, que aún no hemos sombreado, lo bueno es que eso nuestro ojo va pudiendo ver cuánta sombra, cuántas luces y sombras necesitamos en la pieza. A mí me sirve el fondo como referencia para no pasarme de oscurecer una figura, cosa que cuando he hecho las piezas al contrario, he sombreado la figura y el fondo ha sido lo último en sombrear, siempre a lo mejor pues he hecho las figuras demasiado oscuras o demasiadas contrastadas para mi gusto, para lo que yo quería o lo que yo buscaba. Aunque yo ya de por sí admito que hago las figuras bastante oscuras para que aguanten el paso del tiempo y la saturación. Pero eso ya son gustos de cada uno. A la hora de trabajar el tema de la margarita, por ejemplo, la margarita hay que dejar bastante luz en lo que es la parte final de los pétalos, la punta de los pétalos. No lidié mucho con el tema, no me gustaba mucho la idea de dejar la margarita demasiado desprovista de sombras oscuras. ¿Por qué? Porque quieras o no, la margarita es muy blanca y si la dejamos simplemente con una sombra de tono light, por ejemplo, y delineada, iba a quedar como incompleta, iba a quedar demasiado artificial. Cosa que si sombreamos, aunque sea con un tono medium, pues siempre vamos a conseguir un poquito más de contraste y que cuando al final el tatuaje cure va a tener buen aspecto. Ya os digo, en los negros puros y los tonos más oscuros siempre utilizo negro puro y dark, mientras que en las figuras, las zonas más claras, como ya hablamos en el vídeo de la Guerza, la piel, de los retratos y cosas por el estilo, siempre utilizo light y medium, y de medium nunca paso, ¿vale? Siempre saturo más con medium, medium y de medium nunca paso, porque si ya empezáis con el dark, aunque se vea oscuro al principio, cuando cure, si le habéis metido dark va a seguir igual de oscuro, no va a rebajarse un poco el tono y entonces al final las zonas que se supone que tienen luz van a quedar demasiado oscuras. Por lo menos a mí es lo que he sacado en conclusión con todos estos años que llevo trabajando este estilo. Pero como siempre digo, probadlo y a ver qué os funciona. Aquí, por ejemplo, ya estoy metiéndome con la nariz del búho, con el pico, y me meto con dark en los sitios que son de un negro oscuro y me meto con negro puro en los negros puros. Es decir, yo aquí no voy de forma progresiva ni nada, y es algo que también os aconsejo. Donde veáis en la foto que es negro puro, mete negro puro, no hace falta que estés dándole una y otra vez a la zona hasta oscurecerla. Eso se hace con las zonas que realmente no llevan negro, pero las zonas que son negro puro, metemos negro puro sin miedo, porque es lo que estamos viendo en la imagen y es lo que hay. En este caso el pico es una mezcla entre negro puro y dark, y en las zonas de luz tiene ahí un poco de medium. Entonces al principio negro puro, luego hacemos un degradado con dark para que de negro puro vaya rebajando el tono y por último el medium. Aquí directamente dejé respirar un poco el tatuaje de sombreados y todo el trabajo que estaba llevando con el búho y empecé con el trabajo a color de los claveles. Los claveles, aunque van a tener un leve sombreado, van a ser un poquito planos y van a ser con un rojo vino. Rellené con la Cronos de Rasky Machines, que la verdad es una máquina que todos aquellos que hagáis old school o neo tradicional o color simplemente os recomiendo, porque mete muy bien el color y a la primera. Lo único que hay que tener cuidado porque es una máquina que puede hacer mucho daño si no lo controláis un poco la profundidad.
Como vais a ver, simplemente lo de siempre, relleno empujando hacia arriba. Empujando no significa aplastar las agujas contra la piel, sino que la dirección de las agujas en pequeños círculos sea siempre ascendente, porque así la tinta sobrante que va soltando el cepillo, que va soltando las agujas, la vamos otra vez recogiendo con las agujas y la vamos otra vez introduciendo. A mí me funciona a la hora de rellenar a color mucho más que cuando lo hacía hacia abajo. Cuando lo hacía hacia abajo perdía mucha tinta y tenía que estar recargando. Hacia arriba voy reaprovechando toda esa tinta desperdiciada que suelta el tip, que la escupe y la vamos otra vez metiendo. Y el relleno en rojo es muy sencillito. Aquí sí que vais a estar obligados a tener que arrastrar el papel, por lo cual yo os recomiendo eso, que siempre que haya algún elemento de color, cercioraros bien que está delineada toda la plantilla justo donde ya luego tenemos que colorear, porque si no, a la hora de arrastrar borramos plantilla. Y como veis, simplemente pequeños rebotes tipo muelle, pin, 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 y vamos empujando la tinta hacia arriba y ayudándola a subir. Realmente, si estáis viendo el vídeo, no hace falta que esté repasando la zona una y otra vez, ¿vale? Simplemente voy rellenando despacito, es la mano de aplicación la que tiene que ir lenta, y haciendo recorridos cortitos de rebote, y lo vamos haciendo hacia arriba y vais a ver que se va rellenando todo el color bien, de forma uniforme y sin necesidad de tener que volver a la zona, a volver a insistir. En el color a mí siempre me funciona mucho más no insistir demasiado, llevar un voltaje correcto que marque a la primera y hacer este tipo de técnicas de rebotes, de muelle, como yo digo, así en pequeños círculos. A mí me sirve mucho porque relleno de una y como mucho de forma más superficial doy una capa de refuerzo cuando veo alguna zona a lo mejor que no ha cogido, pero normalmente no hace falta, como estáis viendo, y se puede hacer de una. Lo único que tenéis que tener un poco controlado es eso, es el recorrido de la aguja, la potencia de la máquina y sobre todo que la potencia de la máquina vaya un poco acorde a la velocidad de vuestra mano, ¿vale? La mano en los rellenos, cuanto más lenta siempre mejor, porque las prisas en los rellenos no son buenas. Es todo lo contrario al sombreado. El sombreado en péndulo siempre vamos con la mano muy suelta, y cuanto más suelta mucho mejor. En el relleno es mucho mejor siempre ir más despacito para que todo quede bien marcado y bien saturado. Por lo menos es la técnica que yo utilizo, la técnica del rebote y ascendente. Y la verdad que es una técnica que aprendí de otros grandes artistas y de artistas de color que estuve en sus seminarios, que estuve trabajando por suerte con ellos y que aprendí mucho de ellos. Y la mayoría de los que consiguen colores compactos que aguantan el paso del tiempo y muy llamativos trabajan de esta forma, y yo lo probé, que es lo que siempre os animo a todos, a probar este tipo de técnicas y ver si cuadran con vosotros, y la verdad que me funcionó bastante. Si habéis visto, también he rellenado, una vez coloreado el clavel, he rellenado por encima con sombras, y me diréis, ¿estás loco? El poro de la piel está abierto, vas a contaminar todo. No, he dejado que repose primero un clavel y me he puesto a rellenar el segundo, y después he sombreado. Y el sombreado que yo hago cuando se trata del color es un sombreado muy suave, ¿vale? Es una veladura que no os recomiendo si no sabéis hacerla con negro puro. Mejor empezad a iniciaros en este tipo de veladura con sumis, ¿vale? Con tintas diluidas, aunque sean el negro. Y lo que hago es igual que cuando sombreo. Lo que hago es de forma muy superficial, voy dándole capitas en la zona, y sobre todo lo más importante para no contaminar el resto del poro abierto de rojo es que sequemos a pulsaciones, no arrastremos. Si arrastramos tiene que ser con la servilleta mojada y aplicando agua para que no se quede. También hay un truco, que es que podéis poner la butter, la crema que utilicéis, en los sitios donde no queréis que se contamine. De esta forma podéis sombrear, y si arrastráis la servilleta, la butter va a impedir, como un muro, como un rompeolas, que el pigmento contamine los poros abiertos con el otro pigmento. Aquí ya estoy con los ojos, estoy con una Magnum 15 RM, es decir, Round Magnum, es decir, lengua de gato de 0,30, aunque también las de 0,35 vienen muy bien.
A mí me gusta más la de 0,30 porque me permite rellenar pero sombrear, mientras que las de 0,35 sería más para rellenar y las de 0,25 sería para un sombreado muy suave tipo japonés. Entonces, como muchos trabajos de realismo está siempre con zonas de relleno negras y con zonas de sombreado muy suave, yo prefiero trabajar con 0,30, ni para ti ni para mí, el punto intermedio, que me permite un poco de todo. Si es verdad que mi técnica, como estáis viendo mientras relleno la pupila, cuando la relleno y limpio parece que apenas he sombreado, me requiere muchas pasadas porque lo hago de forma muy superficial, como he dicho, acariciando la piel y rellenando poquito a poco. Lo bueno de esta técnica, como he dicho en muchos vídeos, es que cuando acabo el tatuaje no está inflamado, no está rojo y está para foto, y que cuando cura, la verdad que curan bastante mejor porque la herida no es tan agresiva, y cuando curan realmente, como en algunas publicaciones que he puesto de Instagram, etcétera, podéis comprobar que el resultado del día recién hecho con la foto y el resultado cuando está curado es prácticamente el mismo. Lo podéis ver, por ejemplo, en el César, en el emperador César que hice hace poquito, publiqué lo mismo, publiqué una de antes y una de después, y este tipo de técnica yo la he aprendido de otros artistas mucho más talentosos que yo, y la verdad que a mí me ha funcionado muy bien. Así que lo mismo, probadla. Para los rebordes de aquí de la ceja, que son blancos, lo que hago es montarme en el otro lado, ¿vale? Para buscar los altos contrastes tiene que ser una zona muy blanca y una muy oscura. Entonces lo que hago es cantear la Magnum y meterla, invadir la zona blanca. De esta forma conseguimos el pelaje, conseguimos los piquitos del pelaje para que parezca algo esponjoso, algo peludo. Entonces es una forma muy buena de hacerlo sin tener que delinear ni nada, que es eso, ir dentando con el canto de la aguja la zona que es más clara en contraposición a la oscura. No tendría tampoco mucho misterio comentaros el tema de los ojos de los búhos, cómo se hacen, es lo más llamativo, y en este caso van a ir a color. Entonces mi consejo es que tengáis cuidado a la hora de sombrear, porque como van a ir a color, si os pasáis mucho con el sombreado, cuando deis el color no van a quedar tan vivos y tan llamativos, lo vais a apagar. He visto a gente que sombrea toda la pupila del búho y luego aplica color, y de hecho yo a algún búho lo he hecho así y los ojos quedan un poquito más apagados, así que os recomendaría que no, que sombreéis lo justo y necesario, rellenéis la pupila y el resto limpio, totalmente libre de tinta para el color. Aquí ya he empezado a sombrear y he empezado con un medium, un light o incluso un dark en algunas zonas, y lo mismo, empiezo poquito a poco aprovechando la textura que ya he conseguido con la 3RS, y lo mismo, peinando hacia arriba con la Magnum. En los sitios más afilados canteo la Magnum, la pongo de filo y voy peinando, y en los sitios que es simplemente una sombra uniforme y que con la textura ya me va a dar todo el volumen, pues simplemente lo mismo, voy haciendo el péndulo y voy rellenando sombras y cruzando sobre todo. Empiezo hacia un lado, cruzo hacia el otro, vuelvo a cruzar, y así es como se logra saturación, así es como se logra realmente que toda la zona quede muy saturada con el pigmento. A mí me funciona bastante bien. Es un trabajo que lleva muchas horas. Este trabajo ha llevado unas 7 horas, una cosa así, más o menos. Entonces son trabajos que exigen mucha paciencia porque son trabajos largos. A mí me gusta, antes hacía mucho dobles sesiones y empezamos por la mañana, acabamos por la tarde-noche y lo hacíamos todo el tirón. La verdad que os recomiendo más que lo dividáis en 2 sesiones. La piel va a curar mucho mejor, el pigmento lo va a agarrar mucho mejor, la piel también. He conocido artistas que hacían sesiones de 12-14 horas, que para mí es una locura, ha sido titánico. Yo a veces lo he probado, pero yo por lo menos no aguanto, y la verdad es que al cabo del tiempo he vuelto a hablar con ellos y me han comentado que al final han acabado dividiéndolo por sesiones, porque al final la piel como que cura mejor, todo el pigmento agarra mejor.
y sobre todo puedes dar más el 100% cuando estás más descansado. Yo he probado también hacer sesiones largas de 12-14 horas y he conocido artistas que de hecho trabajan así. Debéis de ver qué tipo de artistas sois vosotros. A mí con el tiempo he hablado con artistas que trabajaban ese tipo de maratones y al final han acabado dividiendo por sesiones porque se han dado cuenta que el pigmento agarra mejor en la piel y la piel responde mejor al curarse con sesiones un poco espaciadas que si metemos una sesión de 16 horas. La cosa es probar qué tipo de artista sois vosotros y cómo estáis más cómodo. Aquí estoy rellenando de negro puro y como veis igual. Ahora sí es verdad que lo estoy haciendo hacia abajo, pero simplemente estoy reforzando y lo mismo a circulitos y haciendo el muelle, haciendo rebotes. No hay mucho misterio en hacer este tipo de técnicas, es únicamente practicar y la verdad que os diría que lo aprovechéis cada vez que tenéis oportunidad porque este tipo de técnicas os va a ayudar a depurar vuestra técnica de relleno en negro, que viene muy bien para luego cuando hagáis maorís, por ejemplo black work. A la hora de resaltar, por ejemplo, el párpado blanco que tiene el búho por debajo, lo mismo, por el borde del párpado lo que hago es con la Magnum dentada voy oscureciendo e invadiendo un poquito ese pelaje para hacerlo más puntiagudo y más esponjoso, que se diga. El tema del sombreado en los animales vais a trabajar mucho con la aguja de lado, la aguja afilada, ya que la Magnum nos puede ayudar mucho a hacer líneas y contornos y texturas de pelo en el cepillado que van mucho mejor que si la utilizamos plana. Siempre os recomiendo lo mismo con sombreados medianamente de light y de medium, no vayáis al dark. El dark simplemente es un refuerzo en sombras que a lo mejor queréis saturar un poco más, pero no os paséis porque si no vais a dejar súper oscura la figura y no todas las figuras funcionan bien. Hay figuras que funcionan muy bien de oscuro, pero hay otras muchas que funcionan mejor si les dejamos luz, si les dejamos zonas de piel que no tocamos con tinta. A la hora de trabajar lo mismo, voy trabajando por sectores según vea yo que la piel está más inflamada o menos inflamada. Cuando se inflama un poco la piel, el poro de la piel se constriñe, con lo cual yo prefiero cambiar a otra zona para que luego me acepte más pigmento. Suelo dar con el pulverizador un poquito por encima con la gasa, de esta forma alivio un poco al cliente, que siempre viene bien, y me aseguro de que puedo limpiar todo bien. Luego le puedo dar una segunda pasada con el váter, con la crema, y volver a limpiar para que la crema, como estáis viendo, arrastre todo el pigmento sobrante y ya con eso limpiamos absolutamente toda la pieza. Es decir, como veis, una gasa, una servilleta, pulverizamos, arrastramos una vez, le damos crema, volvemos a arrastrar con la gasa y se acabó y ya está todo suficientemente limpio. Esta es la primera sesión y como estáis viendo, la verdad que avanzamos bastante, el cliente lo llevó muy bien y entonces no me puedo quejar. Para ser una primera sesión me aguantó muchísimo, no se quejó nada, que dio gusto, y aquí ya entramos en la segunda sesión. Puedes ver que el medium que había dado con el agua, con la tinta diluida ha quedado bastante clarito, con lo cual yo voy a saturar un poco más esta parte del fondo, no demasiado porque tampoco quiero que quede muy oscuro, pero sí le voy a dar un tonito más de oscuridad para resaltar un poco más ese reborde blanco del plumaje del búho. Entonces resalto un poquito más y, como se puede ver en el vídeo, voy hacia un lado y después cruzo hacia el otro. Voy haciendo X, que se diga, voy haciendo cruces. De esta forma me aseguro de saturar bastante la zona. Entonces empiezo hacia un lado y luego voy hacia otro y luego vuelvo a cruzar y así. Es algo muy sencillo de hacer y que sin embargo os recomiendo que probéis, porque vais a ver que saturáis mucho más rápido, conseguís el tono mucho más fácilmente y con menos trabajo y menos daño a la piel. No hay mucho que añadir en esto, es cuestión de gustos. Hay gente que le gustan los fondos muy oscuros, hay gente que le gustan los fondos claros, hay gente que le gustan los fondos medios.
y cada uno que haga las piezas según considere. Todo este trabajo, todo el sombreado y todo, excepto el relleno de color, está hecho con la FK Iron Sion. Es una máquina que a mí me vale para todo, que la verdad estoy muy contento con ella, pero como siempre os digo, ya que me lo consultáis mucho, no es la flecha sino el indio. La máquina es una herramienta y no quiere decir que por tener este tipo de máquina vais a hacer mejores o peores trabajos. Las técnicas se hacen las mismas con todas. Y a esto viene porque hay mucha gente que me pregunta si se pueden hacer este tipo de trabajos realistas con máquinas de bobina. Y yo siempre les digo lo mismo, por supuesto que sí. Es que antes de que existieran las rotativas tipo PEN o las rotativas, se hacían este mismo tipo de trabajos con las bobinas. Son herramientas. La máquina no es la que determina el resultado del tatuaje, es el tatuador. Entonces tened claro que la máquina es con la que os sintáis a gusto, pero una máquina de 200 euros puede hacer igual de buen trabajo que una de 800. Simplemente se va a notar el resultado en cuanto a la calidad que tenga ese tatuador y cómo se maneje de bien con su máquina. Lo importante en este tipo de cosas, como siempre os digo, es lo mismo. Tenéis que conocer vuestras herramientas, vuestras máquinas, sean mejores o peores. El precio de la máquina no determina la calidad de esta, lo determináis vosotros con lo a gusto que os sintáis con vuestra herramienta. Aquí lo mismo, me faltaba meterle al fondo porque aquí ya fue cuando cortamos la primera sesión, así que le fui dando y sabiendo cómo iba a quedar ese fondo, pues le di un pelín más de medium y de dark. Así podía equiparar el fondo que acabo de retocar del lado derecho con el izquierdo, que era el que faltaba por hacer. Y lo mismo, voy cruzando de un lado a otro, no tiene mucho misterio. Y si necesitáis reforzar, pues ya podéis apoyar las agujas y con la mano de aplicación le dais rápido, pum pum, en círculos y vais subiendo un poco el tono. Es muy sencillo de hacer. A la hora de hacer este tipo de sombreados hacia abajo, que es el plumaje del pecho del búho oscuro, para hacerlo así dentado, que es igual que haríamos las manchas de un tigre también dentadas, lo mejor es poner de canto la Magnum e ir lanzando las líneas. En el pelo, por ejemplo, como yo lo digo, que es la frente, que es el pelaje que tienen los búhos más característico, que es así como muy escalonado, sí es verdad que lo mismo, podéis darle a lo ancho, que es como estoy haciendo yo ahora mismo, pero una vez que determinéis todos los piquitos, toda la textura en el cepillado, que eso se hace siempre con el canto de la Magnum. Y sobre todo el canto de la Magnum, hacerlo siempre muy superficial, ¿vale? Hay gente que clava demasiado el canto y las esquinas, sobre todo si no usáis lengua de gato, Magnum redonda, que es muy importante en estos trabajos, claváis demasiado y marcáis mucho las líneas y tiene que ser algo mucho más suave, ya que pensad que la Magnum, incluso una pequeña como la 9, lleva dos filas. En cuanto que clavéis mucho vais a tener dos líneas paralelas y es algo que no queréis. También refuerzo lo que viene siendo la margarita para darle un poco más en el centro de consistencia y de fuerza. Como no vamos a añadirle un toque de color amarillo a la margarita, lo mejor era oscurecer el centro y el nacimiento de los pétalos, que es donde menos luz llegaría. Y también he reforzado un poco los ojos. ¿Os recordáis lo que he dicho antes de que los ojos hay que dejar mucha zona de luz, mucha zona de piel sin tinta para luego rellenarla de color? Entonces es importante que solamente rellenéis y sombreéis el ojo donde es estrictamente necesario. El sombreado en los búhos, en los ojos, normalmente es donde lo proyecta la ceja del búho, que proyecta un poquito de sombra en los laterales de la pupila. El resto, como es súper oscuro, lo que viene siendo el párpado y la pupila, pues solo es esa zona en la que hay que interesarse por darle un sombreado, pero siempre sutil. Si le dais un sombreado, yo os recomiendo a lo que es la pupila que lo hagáis en un degradado hasta el tono light. Es por lo menos mi recomendación y por lo menos lo que a mí me ha funcionado mejor en este tipo de trabajos. En el plumaje alrededor del ojo sí es verdad que tampoco se puede ser súper detallista en muchos casos porque tiene un plumaje demasiado entramado, pero el sombreado siempre es bastante más sencillo de hacer una vez que le hemos dado la textura, como podéis observar
observar, ya que la misma textura y el sombreado por encima hace que enseguida coja volumen, que sea algo orgánico, algo que se puede tocar. Y lo mismo, le voy dando poquito a poco, pasando por encima una y otra vez, y según me vaya exigiendo más, porque yo lo vaya viendo en la distancia, la pieza en general y el contraste que hace el fondo y las texturas que le voy dando, pues voy decidiendo si le añado más tono o menos tono. Pero siempre trabajando eso, light y medium para las zonas de luz y dark y negro puro para las zonas de sombra. Y el negro puro también lo podemos utilizar dependiendo de la profundidad y las pasadas para sacar un tono medio entre el dark y el negro puro, que eso también se puede utilizar. En este tipo de trabajo sí que no os recomiendo trabajar solo con negro puro y un solo cap. Hay artistas que lo hacen, yo he hecho vídeos y he hecho trabajos así, pero hay que controlar muchísimo el número de pasadas y la profundidad de aplicación. Y la verdad que es una técnica muy compleja que lleva muchos años de controlar y que yo siempre recomiendo que mejor utilicéis el negro y diluyáis las tintas. Pausa. Y hablando de diluir tintas, os digo lo mismo. Yo he utilizado todo tipo de sumis, el artista que los utilice es muy respetable, yo no digo que no se deban de utilizar, pero a mí no me han funcionado, a mí personalmente no me han funcionado. Los sumis no controlo bien cuánto se degrada el tono, es decir, el sumi lo saturo y cuando cura baja demasiado el tono, al final se aclara mucho y queda un tatuaje demasiado lavado. Hay gente que le gusta mucho el aspecto que da, pero a mí me gustan más los contrastes, los altos contrastes, porque aguantan mejor el paso del tiempo. Así que yo soy de los artistas que diluyen el negro puro, ¿vale? Para este tipo de trabajos diluí 2 caps con 75 de diluyente, 25 de pigmento, 50-50 y luego al revés, 25 de diluyente y 75 de pigmento, que sería el dark, más luego 2 de negro puro. Esa es más o menos mi configuración normalmente para trabajos de este tipo de animales de pelaje, en el cual voy a tener muchos tonos diferentes y que los puedo ir consiguiendo. Para aquellos que me preguntáis sobre si hay que ir mojando en las tintas diluidas a la vez que trabajamos o si hay que aclarar en un vaso cada vez que cambiamos de tono, la segunda opción. Siempre que cambiemos de tono es muy recomendable aclarar las agujas, porque si no, si yo estoy trabajando con un dark y directamente mojo en el cap de light, el problema es que el sobrante de la tinta que va a escupir el tip en el cap va a contaminar el tono light y al final todos los tonos van a ser iguales, porque vamos a ir contaminándolos y oscureciéndolos sin darnos cuenta. Así que siempre que cambiéis de tono, aclaramos en un vaso y utilizamos otro. Es bastante tedioso, pero da su efecto y la verdad que al final da un buen resultado si aclaramos y siempre mantenemos los tonos diluidos en su tono correcto. Aquí ya tiene bastante buen aspecto el tatu y empezamos a colorear. Para darle mucha luminosidad yo prefiero aplicarle este naranja, que es un naranja un poco oscuro, luego le daré un pequeño degradado con un naranja más llamativo y por último le daré toda la luz del ojo, todo el brillo con el amarillo. Le daré el brillo con un amarillo pollito. De esta forma conseguimos que los ojos queden muy vivos, queden muy penetrantes y muy coloridos, que es la parte más característica de los búhos. O sea, los búhos de cualquier color, de cualquier raza, y yo estoy harto de ver búhos, todos se destacan muchísimo por los ojos. O sea, es como su parte característica, al igual que una flor como una rosa es característica por ese rojo vivo, los búhos es por los ojos. Entonces siempre tenemos que cuidar que sean muy llamativos, muy coloridos, pero sobre todo eso, que los colores estén más o menos acertados. No apliquéis solo colores claros para darle vivacidad, porque vais a perder un poco de realismo. Tenéis que montaros un poco en la sombra, en el sombreado previo que habéis dado, para que ese tono vaya de un color oscuro a un color cada vez más vivo. Creo que me explico bastante bien, ¿no?
Y lo mismo, hacemos el muelle a pequeños rebotes, pin, 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 en circulitos y lo rellenamos. Y aquí ya entramos en los blancos. Los blancos los hago con una RS, que puede ser de 5 o de 7 y de 0,35. Me gustan las RS porque meten muchísimo más pigmento y es más sencillo meter los blancos. Solo hay que ver ahora mismo en el pico lo fácil que está siendo meterlo. Y juego un poco con la profundidad y la velocidad para hacerlo. Cuando quiero que se marque bien, voy delineando muy despacito y pues apoyando bien la aguja. Cuando quiero que sea un blanco más mate, que no sea un blanco demasiado brillante, sino una zona aclarada, soy más superficial y más rápido con la mano. De esta forma, con un blanco puro puedo sacarme dos tipos de blancos, uno más brillante y otro más apagado. Y sobre todo tenemos que tener claro dónde van a ir los blancos. A la hora de hacer los blancos, por ejemplo en el ojo, en la pupila o en el párpado, sí utilizo la RS3. Pero también podéis utilizar una RL, ya que es un blanco más definido. Pero el plumaje tienen que ser brillos que no sean definidos, que realmente los bordes de esa línea sean más difusos, por lo que siempre recomiendo que sea la RS. Y como veis, tengo un trabajo de blancos bastante potente. Como veis, este búho va a tener mucho trabajo de blancos, pero no es un trabajo en el cual esté machacando el plumaje y haciendo un mogollón de blancos, sino que, como he dicho, le voy dando blancos a zonas y a brillos que yo considero que van a realzar esa textura que he dado previamente al inicio. Y poquito a poco, cerca del pico, aquí mi delineado es mucho más lento y sobre todo la aguja la marco un poco más. De esta forma, como veis, consigo mayores brillos, pero en zonas del plumaje donde no quiero que brille tanto, porque si no todo sería blanco, todo sería muy uniforme, pues voy mucho más rápido y mucho más superficial. Así hay zonas que brillarán más, otras que serán simplemente un poco claritas y otras que serán el color de la piel, y consigo así diferentes texturas. A mí por lo menos me funciona este tipo de trabajo. Dejadme en la caja de comentarios qué tipo de aplicación utilizáis vosotros o qué truco, y ahí veremos a ver diferentes trucos que utilizamos todos y que a lo mejor nos enriquecen un poquito más. A la hora de aplicar en la cabeza, por ejemplo, sí apliqué bastante, ya que es donde más le cae la luz, al igual que en los ojos, y quería sobre todo que la atención recayera mucho en la zona central, en la zona de la frente, del pico y de los ojos, que es la zona, el triángulo de atención, que se diga. Entonces ahí pues sí clavo un poquito más la aguja, llevo la mano un poquito más lenta y sobre todo me lo tomo con más calma a la hora de aplicar los blancos, fijándome mucho pues eso, en de dónde viene la luz, dónde se proyecta luz y dónde se proyecta sombra. Y las texturas alrededor de los ojos son casi un puntillismo, son líneas muy cortitas, muy parecido a los blancos que se da en el morro a los animales peludos tipo osos, lobos, tigres, leones, etcétera, que es lo mismo. Podéis hacerlo tumbando la aguja y golpeando con la aguja dentada en la zona. De esta forma vais dándole pequeñas mini rayitas de brillos, pero sobre todo tenéis que controlar mucho luego cuando dais blancos como aquí al pelaje, que sea también encepillado, ¿vale? Porque si delineáis y tenéis un sombreado encepillado pero los blancos en vez de ser cepillado es delineado, se va a notar muchísimo y va a quedar feo. Y ya estaría todo, no hay mucho más que explicar. También di blancos a la margarita para destacarlo un poco y un poquito al clavel. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido el trabajo y ya sabéis, como siempre, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!